palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti. Gracias, Ra. Muchas gracias por la canción y gracias, Diana, por proponerla para compartirla en esta tarde. Hoy Diana va a compartir con nosotros el capítulo 26, si no me equivoco, acerca de la tentación, y tratemos de tomar nota y disponer nuestro corazón, porque es la palabra de Dios, dice la palabra que es la que penetra el alma y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón, y es esa palabra la que nos dejó nuestro Señor, es nuestra carta de amor más preciada, y es, como alguna vez me dijeron, es el manual de instrucciones, así como hay un manual para saber cómo funciona algún equipo, alguna creación. Bueno, el Señor nos creó a nosotros y nos dejó ese manual de instrucciones, esa carta de amor, así que las invito a que escuchemos con atención lo que Diana ha preparado. Gracias, Diana.
Hola, buenas tardes para todas. ¿Me avisan si me escuchan bien? Perfecto. Bueno, ya saben, me tocó hoy conectarme desde la biblioteca, pero bueno, gracias al Señor que proporcionó todas las cosas para que pudiera exponer desde aquí. Me dijeron que dispusiera sin ningún problema, entonces, bueno, este es el capítulo 26. El capítulo 26 se titula Creciendo a través de la tentación. El motivo por el cual escogí que escucháramos esta canción es precisamente porque eh, Dani Berríos dice muy bonito ahí que tu palabra guardé escondida en mi corazón para no pecar contra ti. Y pues eso lo dice el salmista. Dice de qué forma guardará el joven su corazón, pues guardando tu palabra. Entonces, precisamente es la forma en la que podemos vencer la tentación y guardarnos para el Señor, es teniendo esa palabra guardada en nuestro corazón para que cuando vengan las tentaciones o los ataques del enemigo podamos con la palabra contrarrestar ese ataque, ¿cierto? Bueno, el capítulo 26 comienza con el versículo que está en Santiago 1:12. Yo voy a leer hoy de la Reina Valera versión 95, que es una Biblia más pequeña que tengo para poderla cargar fácilmente en la cartera. Entonces dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la primera parte, como comienza este versículo. Entonces, como ven, es como una invitación a que nos apropiemos del soportar la prueba porque viene una bienaventuranza. Me disculpan si de pronto yo hablo muy acelerado, de pronto me interrumpen y me dicen que le vaya bajando a la rapidez, porque es una costumbre que estoy tratando de dejar, pero espero bueno, que les vaya quedando guardado en el corazón y que de alguna forma el Señor sea hablando a nuestras vidas en esta tarde. Eh, Continuamente después de este pasaje de Santiago 1:12, hay una frase muy bonita ahí de Martín Lutero, la pone el autor y dice, mis tentaciones han sido mi maestría en teología. La teología es el estudio de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando él dice, mis tentaciones han sido mi maestría, eso quiere decir que la forma en la que él pudo aprender de Dios fue precisamente a través de las tentaciones. O sea, las tentaciones eh, eh, se, se vienen a nuestra vida y de alguna forma cuando pasamos esas tentaciones, experimentamos y conocemos más profundamente cómo es la naturaleza de Dios. Entonces, creo que eso es lo que quería decir Martín Lutero con esta frase. Dice, cada tentación es una oportunidad para hacer el bien, ¿cierto? Vienen dos situaciones, viene una situación a nuestra vida y nosotros siempre podemos escoger. Bueno, cuando somos hijos de Dios, ¿cierto? Volvemos a como les decía la vez pasada, es que el apropiarnos de que somos hijos de Dios y el apropiarnos de que tenemos un trato diferente, ¿cierto? Dios nos trata como hijas y ese trato como hijos es un trato especial. Entonces, les invito a que vuelvan y piensen en eso, en su condición de hijas, en el trato que Dios tiene con ustedes como hijas. Entonces, cuando a nuestra vida viene una situación, una circunstancia, nosotros como hijos tenemos esa capacidad de poder elegir que antes no teníamos. Cuando alguien no es hijo de Dios, no tiene la capacidad de elegir, solo puede pecar. Nosotros sí podemos escoger entre caer en la tentación o hacer el bien. Esa capacidad nos la da el Señor cuando somos hijos de Él. Entonces, dice, el camino hacia la madurez espiritual hasta la tentación llega a ser como un escalón más y no un tropiezo, cuando nosotros comprendemos que es una ocasión para poder hacer lo correcto. La tentación solamente proporciona una elección. Tú puedes escoger o ceder o hacer lo contrario, ¿cierto? Eh, Cada vez que escogemos hacer el bien y agradamos al Señor, estamos siendo más como Cristo, que finalmente
es lo que Dios quiere, ¿cierto? Nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Y precisamente el autor en estos capítulos, en esta serie de capítulos que estamos trabajando, precisamente se trata de eso, de que nosotros seamos conscientes de que nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Entonces, dice, para entender esto, primero debemos identificar las cualidades del carácter de Cristo. Una de las descripciones donde se esboza más el carácter de Cristo es en Gálatas 5:22. En Gálatas 5:22 encontramos lo que tiene que ver referente al fruto del Espíritu. Y ahí hay una serie de 9, me parece que son 9 características de ese fruto. Entonces les voy a leer Gálatas 5:22 y 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Vemos ahí una serie de características de esas cualidades de cómo es Dios, ¿cierto? Entonces, Cristo es amor, ¿cierto? Es el gozo, es la paz, es la paciencia. Entonces, el autor empieza a desglosar esas cualidades y a explicarnos cómo tener esas cualidades conforme al carácter de Cristo. Entonces dice, el gran mandamiento, por ejemplo, el perfecto amor, el gran mandamiento es el amor y el perfecto amor es Cristo, ¿cierto? Él es amor en sí. Entonces dice, todos esos frutos están incorporados en una sola persona que es precisamente Cristo. Y tener el fruto del Espíritu es ser como Cristo. Entonces dice, el autor se cuestiona y dice, bueno, nosotros, así de un día para otro, nosotros somos como Cristo, eso es algo instantáneo. No, ¿cierto? Entonces, él dice, son cosas, son frutos que se van dando poco a poco, así como maduran las frutas, ¿cierto? Entonces, primero fueron una semilla, fue creciendo un árbol, y ese árbol, pues obviamente fue creciendo, se fue alimentando, y de que madurar para poder llegar a ser consumido, ¿cierto? Entonces, eso en nuestra vida espiritual, estos frutos van siendo poco a poco eh, precisamente consecuencia del carácter de Cristo que se va formando en nosotros a través del Espíritu. Entonces, eh, dicen, la siguiente frase es una de las verdades espirituales más importantes que podrás llegar a entender alguna vez. Dios desarrolla el fruto del Espíritu en mi vida, permitiéndome experimentar circunstancias de las que se ha tentado para producir exactamente lo contrario. El desarrollo del carácter siempre involucra una elección y la tentación proporciona esa oportunidad. Entonces él empieza con un ejemplo para hablar sobre el amor, que es el primer fruto, la primera cualidad del fruto, y es diciendo que nosotros somos ejercitados en el amor cuando Dios pone personas que son difíciles de amar. ¿Por qué? Porque pues el que es fácil de amar o me ama, pues no me ejercita tanto en eso porque es algo que me brota naturalmente. Pero cuando yo tengo que esforzarme por entender al hermano que es difícil de amar, difícil de entender, entonces Dios lo que está haciendo es haciéndome ejercitar en el amor para que yo logre tener ese fruto del amor conforme al carácter de Cristo. Luego empieza entonces a decir, Dios nos enseña el verdadero gozo que no depende de las circunstancias, porque lo que depende de las circunstancias es la felicidad. Entonces uno puede, según las circunstancias, de pronto experimentar un momento de alegría o de felicidad, pero nosotros sabemos que el gozo no. Uno sabe que el gozo es algo que viene del Espíritu. Y es precisamente esa diferencia entre la felicidad que es circunstancial o derivada de las circunstancias y el gozo que es algo desde adentro, ¿cierto? Desde nuestro propio espíritu. Y ese gozo depende prácticamente de nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios está bien, nosotros tenemos gozo. Y miren que es independientemente de las circunstancias, porque podemos estar pasando por una prueba, pero si nuestra relación con Dios está bien, a pesar de la prueba,
nosotros podemos experimentar gozo. Pasa lo contrario con la felicidad. La felicidad se va tan pronto uno llega en un momento de dificultad o llega a una circunstancia de prueba o viene algo difícil a nuestra vida. Entonces, con el gozo pasa lo contrario. Si yo estoy bien con el Señor, esa relación está bien, hay comunión con Él, yo puedo tener el gozo a pesar de lo que pueda estar pasando alrededor. Luego viene hablando de la paz, entonces dice, Dios desarrolla la paz verdadera dentro de nosotros, no haciendo que las cosas se vayan o que no seamos tentados o que no tengamos pruebas, sino permitiéndonos que a pesar de todas esas cosas que estén pasando, aprendamos que la paz proviene del escoger confiar en Dios. Bueno, y esa se deriva mucho de lo que les decía anteriormente sobre el gozo. Precisamente cuando confiamos en el Señor, a pesar de las circunstancias, podemos experimentar una paz que es inexplicable. Esa paz de la que habla Filipenses 4:7 cuando dice eh, que, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que es una paz que nosotros no podemos entenderla y que tampoco la podemos explicar, pero que viene a nuestras vidas cuando nosotros estamos en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la prueba, pero confiando en Él, confiando en que Él sabe qué hacer y que tiene un propósito, como les decía en el capítulo 25, que cuando no miramos las circunstancias, sino que confiamos en Dios, puestos los ojos en Él, podemos entender que Dios tiene un propósito con lo que nos está pasando, con lo que está permitiendo. Luego entonces viene hablando sobre la paciencia. Entonces dice, de igual modo, la paciencia se desarrolla en las circunstancias que nos obligan a esperar, cuando estamos tentados a enfadarnos o a punto de explotar, ¿cierto? Dios utiliza esas situaciones donde uno está ahí en espera, incluso muchas veces nos pasa, por ejemplo, que oramos por algo y Dios no nos contesta inmediatamente o nos dice, espera, ¿sí? Tal vez eso sea posible, tal vez lo haga, pero espera. Y entonces ahí nos está ejercitando en paciencia, porque nosotros, como les decía la vez pasada en el otro capítulo, nosotros en nuestra dimensión de seres temporales, nosotros queremos todo ya. Y entonces ahí es donde no conecta el tiempo de nosotros y la espera y la paciencia con los propósitos que Dios tiene. Entonces cuando Dios nos pone a esperar es eso, es ejercitándonos en esa paciencia que es fruto del carácter de Cristo. Luego el autor entonces dice, él utiliza una situación opuesta a cada fruto para que tengamos la posibilidad de escoger. No puedes decir que eres bueno, sino de lo que eres bueno cuando nunca eres tentado de lo malo. O sea, nadie puede, por ejemplo, decir, no es que yo soy fiel, pero tú nunca has sido tentado hacia una infidelidad para decir que lo eres. O sea, siempre tiene, o sea, una cosa se prueba con la otra. Eh, es decir, cuando se manifiesta, cuando ahí viene una tentación y cuando tú escogiste lo contrario, entonces estás como evidenciando eso bueno del carácter de Cristo que ya tienes en ti, que ha sido ejercitado. Dice, ¿cómo opera la tentación? Entonces ahí dice, el autor nos habla de 4 pasos de cómo opera la tentación. Dice, en la primera parte donde está haciendo como una parte introductoria de estos pasos, él nos dice que la ventaja que tenemos sobre el enemigo es que el enemigo es muy predecible. Yo hasta me sorprendí porque yo dije, pero Satanás predecible. Y sí, porque es de la misma forma, o sea, no con la misma concupiscencia, porque nosotros cada uno tenemos una concupiscencia diferente, sino que él siempre tiene el mismo plan y nos tienta, perdón, porque él no nos prueba, nos tienta utilizando el mismo plan que utilizó desde Adán y Eva. Entonces dice que sus artimañas no son ajenas, ¿cierto? No son extrañas a nosotros. Y eso nos lo dice en 2 Corintios 2:11. Eso lo dice Pablo, advirtiéndole a los corintios de que no nos sorprendamos, de que porque él siempre pues utiliza la misma estrategia, por decirlo así. 2 Corintios 2:11 dice, para nosotros lo ha
para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, Pablo está diciéndoles, pero nosotros sabemos él cómo actúa. Entonces, mm, diciendo esto, entonces el autor empieza con los 4 pasos de cómo opera la tentación. Entonces, en el primer paso dice, Satanás identifica un deseo. Y los deseos, dice el autor, necesariamente no tienen que ser malos, ¿cierto? Podemos tener un deseo legítimo, un deseo normal, pero él puede utilizar nuestro deseo normal o nuestro deseo legítimo para tentarnos, para hacer el mal. Entonces ahí es como el primer paso, ¿cierto? Él identifica que nosotros tenemos un deseo. También puede ser un deseo malo en sí, como la venganza, como pecar en sí, pero también es bueno que seamos conscientes de que no siempre está partiendo de algo malo, puede ser de un deseo legítimo. Entonces él puede empezar, por ejemplo, diciendo, tú tienes un deseo, digamos, no sé, a ver, ¿qué podría decir el autor? Yo voy a utilizar este te lo mereces porque la verdad es que esa frase está muy de moda en el mundo del mercadeo. Entonces, por ejemplo, tú tienes, digamos, un deseo legítimo de, de comprar algo, pero de pronto el momento no lo puedas comprar, digamos, no es asequible en este momento ni es algo urgente. Disculpen. Oh, hazte acá, pero tráelo para acá, me la espalda. Entonces el diablo, el enemigo puede, por ejemplo, empezar, no, pero endeúdate, o sea, porque te lo mereces. Y miren que el mundo del mercadeo ahora está muy con esa frase de que la gente viva el instante, gaste en el momento, se endeuda en el momento, porque nos hace pensar que nosotros todo nos lo merecemos. Entonces, incluso la juventud en el momento está muy dada a eso, a que no es que yo me lo merezco, es que yo tengo acceso a todo y puedo disfrutar de todo porque yo todo me lo merezco. Entonces, por eso quería hacer como un énfasis en esta frase, por lo que les digo, puede ser algo legítimo de que tú quieres disfrutar de algo, pero que lo pudieras disfrutar de pronto después, no es tan inmediato, no es tan de afán, pero el enemigo te lo puede hacer parecer como que no, es que es urgente, es ya, disfrútalo ya, te lo mereces ya. Y entonces a través de esa tentación puede hacer que incluso, no sé, te endeudes o hagas algo indebido con tal de suplir ese deseo. Bueno, luego de una tentación viene desde dentro, desde nuestros deseos internos. Entonces, el autor cita Marcos 7, no cita primero, sí, cita primero Marcos 7, les voy a leer. Esta es como Biblia prestada porque esta es la Biblia de llevar a la iglesia los domingos, así que está un poco pegadita. Esta no es mi Biblia de estudio. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Ahí nos está hablando de nuestras propias concupiscencias. Es decir, que la tentación no viene desde afuera, viene desde adentro, desde nuestros propios deseos y dentro de nuestras propias concupiscencias. Desde ahí se va gestando, por decirlo así, el fruto que puede producir o no la tentación, ¿cierto? Porque la tentación en sí es simplemente una circunstancia. Ya luego es que tú empates esa tentación con tu concupiscencia y tú decidas acceder a la tentación, pero no necesariamente viene la tentación tiene intrínseco el elegir caer en ella, no. Precisamente Dios nos ha dado esa capacidad de poder escoger entre ceder a la tentación o no. Luego el autor nos cita en Santiago 4:1. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Ahí está hablando, bueno, está como de alguna forma confirmando lo que yo les acabo de decir, de que precisamente es desde adentro
desde donde van fluyendo todas estas cosas que se nos pueden convertir en una tentación. Luego entonces él habla del segundo paso. El segundo paso parte de la duda. Satanás trata de conseguir que dudes de lo que Dios ha dicho, de lo que es pecado. Entonces él hace que nos preguntemos, bueno, ¿realmente es malo? ¿Es verdad que Dios no acepta que yo lo haga? Lo desagradaré, ¿cierto? No, de pronto Dios lo prohibió, pero en otra época, pero de pronto ahora está permitido. O bueno, ¿será que Dios no quiere que yo sea feliz, cierto? Porque aparentemente la satisfacción de esas tentaciones aparentemente produce felicidad, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, el diablo nos vende la idea de que vamos a estar bien satisfaciendo esa necesidad o ese deseo, eh, pero él no nos cuenta el resto de la película, de lo que vendrá después, sino de ese momento en el que nosotros vamos a estar de alguna forma felices, entre comillas, por haber obtenido o por haber cumplido ese deseo. Entonces, de alguna forma, él nos hace pensar que, o sea, nos hace dudar para que nosotros digamos, no, pero ¿será que Dios no quiere que yo sea feliz? Porque es que, claro, si yo finalmente logro acceder a esta tentación, yo soy feliz, ¿cierto? En el momento, pero Él no nos muestra el panorama completo. Eso hizo con Adán y Eva. Ellos le dijeron, Él le dijo, no, ustedes serán como Dios, pero no les dijo, no, es que van a ser destituidos de acá del Edén, van a ser destituidos de la gloria de Dios, van a perder la comunión con Dios. No, Él solamente les contó una parte, pero no les contó todas las consecuencias que acarrearía el resto de acceder a esa tentación de desobediencia. Luego viene entonces el tercer, bueno, esto de la duda, el autor lo sustenta con Hebreos 3:12. Les voy a leer también ese, ese pasaje. Me avisan si voy muy rápido, si me han entendido o algo. La idea es que vaya quedando claro más que abarquemos y abarquemos capítulos. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo, ¿cierto? La incredulidad y la falta de fe nos apartan de Dios porque de alguna forma nos hacen pensar que yo tengo mejores planes que Dios o que de pronto Dios no va a prometer lo que nos ha cumplido o algo. Entonces todo empieza como por la duda, ¿cierto? Como hizo con Adán y con Eva. Bueno, pero Él les dijo que se morirían, o sea, como quien dice, si será así tan cierto de que se van a morir. Entonces ya los puso como a empezar a dudar. Y es el que siembra la duda es el enemigo, porque Dios es claro, Dios no es un Dios de incertidumbres, Él es un Dios de certezas, de que lo que Él dice lo cumple, es su naturaleza, pero el enemigo es experto en hacernos dudar. Luego dice, bueno, luego viene el tercer paso, que es el engaño. Entonces recuerden, era el primer paso era que el enemigo identificaba el deseo. El segundo era el sembrarnos la duda, ¿cierto? Y ahora el tercero es el engaño. Entonces dice, Satanás es incapaz de decir la verdad, ¿cierto? Nosotros sabemos que él es padre de mentira. Dice, cualquier cosa que él diga simplemente es falso o es una verdad a medias. Pues una verdad a medias también es falso, ¿cierto? Satanás ofrece su mentira para reemplazar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Entonces, Satanás dice, no morirás, serás tan sabio como Dios, lo que yo les decía en este momento, o sea, él nos dice la mitad de las cosas o las disfraza de alguna forma para que nosotros creamos que no vamos a tener que asumir las consecuencias. Luego viene entonces el cuarto, que es la desobediencia. ¿Perdón? Bueno, el cuarto es la desobediencia. Entonces dice, al final te comportarás de acuerdo con lo que estuviste maquinando en tu mente. Entonces, recuerden, la tentación viene desde dentro, desde nuestro deseo, desde nuestra concupiscencia. Entonces, al final,
nosotros vamos a salir haciendo, si contemplamos esa tentación y no la resistimos y no elegimos no ceder a ella, nosotros vamos a salir haciendo lo que la tentación nos está llamando a hacer, porque ella empieza ahí cavilando en nuestra mente, así con esos pasos que yo les acabo de decir. Entonces lo que comenzó primero como con una idea o con un pensamiento puede ya tornarse en un comportamiento e incluso si nos descuidamos en un hábito. Si nosotros nos vamos desligando de la comunión con Dios, nos podemos enfriar tanto a tal punto que se nos convierta en un hábito y la misma palabra nos advierte que nuestra conciencia puede volverse cauterizada a ese pecado de tal forma que nosotros no nos sentimos arrepentidos y hay que cuidar eso porque miren, es un paso a paso que nos puede llevar a esos y la Biblia dice, mire, el que se siente firme, mire que no caiga, o sea que eso nos alerta de que nos puede pasar a cualquiera. O sea, todos estamos en la misma condición, todos tenemos esta naturaleza pecaminosa que nos habita y eso nos pone en el mismo riesgo de pecar. Bueno, luego dice, ¿cómo vencer la tentación? Entonces aquí hasta acá el autor entonces nos está diciendo, bueno, ¿cómo se gesta el pecado a través de la tentación, ¿cierto? Y entonces ahí nos da esos 4 pasos. Pero ahora va a contrarrestar esta información de que cómo viene a nosotros la tentación y ahora dice cómo vencerlo. Entonces dice, ¿cómo vencer la tentación? Entender cómo opera la tentación ya en sí mismo es útil, ¿cierto? Cuando nosotros somos conscientes de que es desde dentro, que es desde nuestra naturaleza picaminosa, que es desde nuestra concupiscencia, que nosotros le podemos dar cabida en nuestra mente, entonces eso ya es una ventaja, ¿cierto? Para uno poder identificar cuándo es una tentación o cuándo es una prueba y darse cuenta de caer como en cuenta un poco bueno, las consecuencias que va a traer esto. Entonces eso ya es algo útil, ¿cierto? Entonces dice, rehúsa ser intimidado. Eso es lo primero que nos está diciendo el autor de cómo vencer la tentación, rehusarnos a ser intimidado. Muchos cristianos se asustan, él nos pone un ejemplo acá, y se desmoralizan sus pensamientos tentadores, se sienten culpables porque no están por encima de la tentación. Es decir, se sienten avergonzados por el solo hecho de ser tentados y realmente la tentación en sí no es el pecado, ¿cierto? La tentación es lo que nos puede llevar a pecar, pero también puede ser que no. Si si escogemos bien, si nosotros tenemos una elección contraria a lo que la tentación nos está presentando, entonces no tenemos por qué sentirnos avergonzados, porque nosotros no estamos cediendo ante la tentación. Entonces dice, porque no hemos entendido correctamente, esto pasa cuando no hemos entendido correctamente en qué consiste la madurez. Eh, y nunca nosotros vamos a poder dejar a un lado la tentación y nunca vamos a dejar de ser tentados. De hecho, Jesús fue tentado y dice que Jesús fue tentado en todo. O sea que nosotros tampoco vamos a estar exentos de ser tentados. Y ser tentado en sí no es malo, porque Jesús nunca pecó. O sea que la tentación en sí misma no fue que lo hiciera sentir avergonzado porque pecó, no. La tentación es la tentación. Ya el ceder a ella ya es otra cosa. Entonces dice, en un sentido puedes considerar la tentación como un cumplido. Satanás no tiene que tentar a los que están haciendo su voluntad porque ya son de él, ¿cierto? Es al contrario, es cuando nosotros venimos al Señor, cuando somos sus hijos, que Él empieza a sacar toda su artillería en contra de nosotros como si nosotros fuéramos un blanco para poder destruirnos y para poder derribarnos. No puede sacarnos de las manos del Señor, no, nosotros si estamos ahí en la voluntad del Señor, lo que en las manos del Señor está no puede ser arrebatado, pero Él sí puede estar alrededor, como dice la Biblia, como león rugiente buscando que devorar. Entonces es como si nosotros estamos acá en la palma de la mano de Dios y Él aquí mirando a ver quién tratando con la tentación, con nuestras concupiscencias, con todo, mirando a ver cómo nos devora, ¿cierto? Pero mientras nosotros estemos acá en el centro de la voluntad del Señor, Él puede atacarnos, pero no puede hacernos nada más que eso, atacarnos o hostigarnos o fastidiarnos o desalentarnos, ¿cierto? Pero todo eso si nosotros lo permitimos, porque Él no nos puede tocar, ¿cierto? No sin permiso, o de nosotros
o de Dios mismo, como en el caso, por ejemplo, de Job. Bueno, luego viene, bueno, les voy a, a leer acá en Primera de Corintios 10:13, que es donde el autor como que soporta esta frase de rehúsa ser intimidado. Entonces dice Primera de Corintios 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Entonces, lo que les decía, si estamos ahí en el centro de la voluntad del Señor, pueden venir pruebas y todo, pero solamente o tentaciones, pero nosotros somos los que decidimos acceder a ellas o no. Y también que dice que fiel es el Señor en que Él no nos dejará ser tentados o probados más allá de lo que nosotros podamos resistir. El Señor conoce nuestra capacidad, el Señor sabe que nosotros somos polvo y el Señor nos conoce a cada uno, ¿cierto? De una forma individual, de una forma personal, y Él sabe que ¿qué es lo que te tienta a tal punto que tal vez no resistas? ¿Y hasta qué punto? Y dice, fiel es Dios que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos soportar. Entonces también eso es una cosa de la que nosotros tenemos que apropiarnos, de que Dios no nos va a poner en una situación que nosotros no podamos sobrepasarla. Dice, no es pecado ser tentado. Jesús lo fue, ¿cierto? Eso se los dije hace un momento. Martín Lutero dijo, usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan nido en su pelo. Lo que yo les decía, una cosa es estar pensando en algo y otra es que ya ahí se anide un pensamiento que nos lleve a un comportamiento. Eso es lo que hay que cuidar. Dice, bueno, luego el autor habla, por ejemplo, sobre la lujuria. Por poner pues como un ejemplo, él dice que el desear como tal no es o que a alguien le parezca atractivo, es solamente una tentación. Ya la cosa se torna como acceder al pecado cuando tú ya lo conviertes en la lujuria de consumir algo, de consumar como tal ese deseo que está dentro de ti. Entonces dice, la lujuria es una opción de cometer en tu mente lo que le gustaría hacer a tu cuerpo. Entonces dices, puedes ser atraído e incluso excitado y sin embargo decidir no pecar por lujuria. Muchas personas, sobre todo los varones cristianos, se sienten culpables porque las hormonas que Dios les dio se les alborotan cuando automáticamente una mujer atractiva les llama la atención. Suponen que es lujuria y se sienten avergonzados y condenados, pero la atracción no es lujuria hasta que se le da cabida. Realmente cuanto más te acercas a Dios, tanto más Satanás tratará de tentarte. En cuanto llegaste a ser un hijo de Dios, dice acá que es como si el enemigo hubiera puesto a, ¿cómo se dice? Como personas a sueldo para ponerle como un precio a nuestra cabeza, ¿cierto? Para que nosotros nos sentamos avergonzados y perdamos la comunión con el Señor. Bueno, listo. Hay otra frase que dice, reconoce lo que te tienta y prepárate. Entonces, el primero es rehusarse a la intimidación. Y ahora nos dice, reconoce lo que te tienta y prepárate. Dice, ciertas situaciones te hacen más vulnerable a las tentaciones que otras. Dice, algunas circunstancias te harán tropezar casi que de inmediato. Es como decir, si mi concupiscencia por decir algo es el licor, entonces pues debo tratar de abstenerme de estar reunido con personas que precisamente les gusta el licor y tener licor en la casa y todo, porque yo ya sé que no me puedo tomar un trago porque me voy a tomar toda la botella y no voy a estar contenta hasta emborracharme. Entonces hay que tener un límite y no dejarnos como exponer eh, en nuestra tentación, en nuestra concupiscencia, nosotros mismos poniéndonos ahí como a resistir lo que nos es precisamente difícil soportar. Entonces dice, algunas circunstancias te harán tropezar casi que de inmediato, ¿cierto? Mientras que otras no te molestarán mucho.
mi concupiscencia puede no ser la suya. O sea, cada uno tiene una concupiscencia o unas concupiscencias, cada uno de nosotras las tiene y Dios las conoce y nosotros también, el enemigo también las sabe. Y, y no necesariamente lo que me tienta a mí te puede tentar a vos, pero lo importante es que vos puedas identificar qué es lo que te tienta para que trates de estar alejado lo más que te sea posible de esa tentación. Entonces, él cita a Primera de Pedro 5:8 para soportar, para darle como soporte o respaldo a esta invitación de reconocer la tentación y alejarnos de ella. En Primera de Pedro, versículo 5, no, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Entonces dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso fue lo que les quise decir ahora cuando les trataba de graficar en mi mano el hecho de estar en el centro de la voluntad del Señor y cómo el enemigo anda rondándonos. Luego dice, pregúntate, ¿cuándo me siento más tentado? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora? Y pregunta, ¿dónde me siento más tentado? ¿En el trabajo, en la casa de un vecino, en un centro deportivo, en el aeropuerto, en un hotel? O sea, él dice, o sea, las preguntas lo que nos hacen es como reflexionar, ¿cierto? De una forma personal que pudiera hacernos ceder a nuestra tentación o ser tentado, ¿cierto? Dice, pregúntate, ¿quién está conmigo cuando soy más tentado? Los amigos, los colaboradores, una muchedumbre de extraños, cuando estoy solo, ¿cierto? Él está tratando como de formular una serie de preguntas que nos hagan identificar eh, de qué manera estamos más expuestos o con quiénes estamos más expuestos a ser tentados. Luego dice, debes identificar tu modelo particular de tentación y luego prepararte para evitar esas situaciones tanto como te sea posible. La Biblia nos dice repetidamente que nos anticipemos y estemos listos para enfrentar la tentación. Ahí el autor cita varios versículos. Uno, por ejemplo, está en Mateo 26:41. Si alguien me quiere colaborar buscando Efesios 6, del 10 al 18, y alguien que pueda leer Primera de Tesalonicenses 5:6. Yo no las veo a todas porque como estoy desde el celular, pero voy a dar otra cita para que alguien también pudiese leerla. Primera de Tesalonicenses 8:1. Otra persona que pudiera leer Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 4:7 sería la otra. Y Primera de Pedro 5:8. Voy a buscar Mateo 26:41 mientras ustedes pudieran colaborarme con los versículos que mencioné anteriormente. Diana, Sí, claro. hay una hermana, Eli, que levantó la mano. Ah, bueno, perfecto. Si Eli querés Voy a- hablar. Claro, claro, bien pueda. Hermana, bien pueda expresar. No la escucho. Capaz que la levantó sin querer, ¿eh? Ah, de pronto fue que sin querer, está bien. Entonces voy a leer entre Mateo 26:41 y alguien que haya buscado Efesios 6, del 10 al 18 para que me colabore con la siguiente cita. 26:41 de Mateo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la concupiscencia es en nuestra carne, el espíritu está dispuesto a soportar. Es nuestra debilidad está realmente es en eso, en la carne, en nuestra naturaleza de pecado. Si alguien puede leer Efesios 6, del 10 al 18, ¿alguien lo buscó?
Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones piden siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Muchas gracias. Ese capítulo precisamente esboza todo lo que tiene que ver con la armadura que el Señor nos ha dado para poder soportar, ¿cierto? Para poder soportar la tentación. Entonces, Dios mismo nos ha capacitado mediante esa armadura para que nosotros podamos resistir los dardos de fuego del enemigo, la tentación, ¿cierto? No sé si alguien buscó Primera de Tesalonicenses 5:6 y me puede colaborar. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Muchas gracias. Bueno, y si alguien leyó Primera de Tesalonicenses, me puede colaborar leyendo Primera de Tesalonicenses 8:1. ¿Podés repetir, Diana, la cita? Sí, Primera de Tesalonicenses 8:1. Y si alguien puede prepararse para leer Primera de Pedro 1:13. No, viene hasta el capítulo 5, nada más, Primera Tesalonicenses. No tiene capítulo 8. No, hasta el 3. Sí, te escuchamos. Diana, Primera de Tesalonicenses 8:1. Sí. Sí. El pasaje que cita ahí el autor es 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 8. Es la que leímos Del 6 al recién. 8, entonces lo anoté mal. Entonces lo anoté mal, qué pena. Disculpen la confusión. Sí, gracias por corregirme. Entonces leamos Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Ese? Ese. Y creo que sigue, si no fue que también lo anoté mal, pero creo que el 4:7, sí. Si quieres continuar ahí en el capítulo 4, versículo 7. Dale. Capítulo 4, versículo 7. Exacto. Y luego capítulo Mas el 5, fin- versículo 8. Perfecto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ese es el 4:7. Y el 5:8 dice Ese, así. 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Exactamente. Muchas gracias, Leticia. Bueno, voy a terminar con estos dos versículos de Proverbios. Pues voy a terminar esta parte donde dice, prepárate, reconoce la tentación y prepárate para continuar con la última sugerencia del autor de cómo resistir a la tentación, leyendo Proverbios 4, versículo 26 y 27, que dicen, examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. No te desvíes a la izquierda ni a la derecha, aparta tu piel del mal. O sea que nosotros como hijos de Dios tenemos una continua responsabilidad de estar revisando los caminos por los que andamos, o sea, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que solemos hacer, qué se convierte en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos, qué lugares frecuentamos, qué amistades tenemos, todas esas cosas que hacen parte de nuestro caminar. Y este que dice no te desvíes a la derecha o a la izquierda, la derecha es ese extremo que nos conduce hacia la religiosidad y hacia el legalismo, ¿cierto? Que pareciera bueno, pero no, es un desvío también. Dios nos está mandando a que caminemos así, hacia el frente, que no haya un desvío, porque la legalidad y el legalismo y una vida religiosa también nos desvían de la voluntad de Dios y nos puede llevar a eso, a, a ser tentados mediante esa piedad, esa apariencia de piedad. Y a la izquierda, pues obviamente es el camino contrario al Señor, ¿cierto? Que nos desvía hacia las cosas del mundo, hacia las amistades o las cosas que nos apartan del Señor, ¿cierto? Y en Proverbios 16, 17, me avisan si voy muy rápido. Yo continuamente tengo el problema de pronto de ser muy acelerada y me dicen y si me están entendiendo, si tienen una duda, si quieren compartir algo, no hay ningún problema. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida protege el que guarda su camino. O sea que hay una sabiduría intrínseca en estar continuamente reflexionando sobre nuestro propio camino, sobre nuestro caminar y sobre la rectitud que Dios nos demanda, ¿cierto? Eh, por último, en estos pasos, el autor nos propone pedirle ayuda a Dios. Entonces, voy a volverlos a repetir. Acuérdense que el primero es rehusar ser intimidados. Luego él nos dice, reconozcamos lo que nos tienta y preparémonos. Y luego nos dice, bueno, pidámosle ayuda a Dios, ¿cierto? Entonces, dice, el cielo tiene una línea abierta para las emergencias las 24 horas del día, ¿cierto? Cuando no sepamos con quién hablar, nosotros sabemos quién está dispuesto a escucharnos siempre, ¿cierto? Voy a leer incluso ese salmo porque es bonito, donde precisamente Dios nos dice eso, que Él siempre está dispuesto ahí para escucharnos. Eso lo dice en el Salmo 50, versículo 15. Y dice, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás, ¿cierto? Es ese como ese recordatorio del Señor de que Él siempre está disponible para nosotros en todo momento y atento, ¿cierto? Sus oídos para oír, para escucharnos. Entonces, eh, eso, como que nosotros siempre estemos dispuestos a que cuando necesitemos ayuda porque la tentación nos va venciendo, nosotros sepamos que el que fue tentado en todo entiende nuestra condición y nos puede ayudar. Dice, cuando la tentación azota no hay tiempo para mantener una conversación larga con Dios, simplemente clamamos a Dios así en un auxilio, socorro, un ayúdame, ¿cierto? Es un clamor donde nosotros pedimos ayuda como una emergencia, por decirlo así. Entonces dice Daniel, David, Pedro, Pablo y otros millones han orado este tipo de plegaria instantánea pidiendo ayuda en medio de problemas. Nos lo está poniendo como ejemplo. Que uno pensara, pero ¿será que David que tenía un corazón conforme a Dios, tuvo que clamar una emergencia por la tentación? Claro, a pesar de que tenía un corazón conforme al de Dios. Daniel, que fue hasta echado en el foso de los leones y todo tan de una convicción, de una fe firme y es una fe con convicción, tendría que haber orado por
por un momento de emergencia. Claro, es lo que les decía ahora, nadie está ni exento, ni se le quita la naturaleza pecaminosa cuando recibe a Cristo. Lo único es que tiene esas dos naturalezas ahí, y la naturaleza que más alimente es la que va a producir fruto, y es la que más se va a evidenciar. Cuando nosotros alimentamos nuestra naturaleza espiritual, esa naturaleza va evidenciando el carácter de Cristo en nosotros, como se los decía en el capítulo anterior. El capítulo anterior pareciera que no tiene mucho sentido con mucha relación, porque ese habla más de los problemas o de cómo crecemos en medio de la tribulación, pero el ceder a la tentación también es un problema en sí. Entonces el Señor nos dio la oportunidad de estudiar estos dos capítulos, porque intrínsecamente una cosa nos colabora con la otra. Bueno, hay otro aspecto, y dice, la Biblia garantiza que nuestro clamor por ayuda será oída, porque Jesús se solidariza con nuestras luchas, lo que yo les mencionaba en este momento, y nos dice que Él enfrentó las mismas tentaciones. Eso nos lo habla en Hebreos 4:15. Me gusta mucho citarles los capítulos y los versículos, porque finalmente la Biblia no se hizo para que nosotros tuviéramos mucho conocimiento, sino para que nosotros fuéramos transformados. El libro así es muy bueno porque el libro de alguna forma nos ayuda por medio del autor a entender cosas que de pronto nosotros no podemos como entender tan fácilmente por nuestra cuenta. Entonces, de alguna forma el autor con su forma de redactar o con su forma de decir las cosas, pues nos invita a reflexionar y todo, pero siempre es bueno no solamente tratar como de extractar la idea del libro por más fuente bíblica que tenga, sino tratar de ir a los versículos, porque es guardando la palabra en nosotros como podemos ponerla por obra, ¿cierto? Entonces uno de pronto se puede acordar de la frase del autor o algo así, pero la palabra que es vida y que realmente transforma nuestras vidas es la Biblia. Entonces yo por eso me tomo el trabajo como de hacerlas buscar y de también leerles, para que si en algún momento se van a acordar del capítulo, recuerden más que nada los versículos en los que el autor se apoya. Entonces dice Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Incluso voy a leer el 16, que me dicen: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Miren que ahí precisamente él nos está diciendo que necesitamos pedir misericordia y ayuda y socorro cuando nos encontremos en un momento de tentación, y que nosotros nos vamos a encontrar con el que fue tentado en todo para poder ayudarnos. Y dice, luego dice, si Dios está esperando para ayudarnos a derrotar la tentación, ¿por qué no acudir a Él, cierto? Sabiendo que Él mismo nos está ofreciendo que, mira, si tú eres tentado, pues búscame, ¿sí? Clama a mí, ¿cierto? Dice, a veces preferimos ceder a la tentación que aferrarnos a la ayuda y a la misericordia del Señor. En otros momentos nos avergonzamos de pedirle ayuda, precisamente por eso, porque el enemigo utiliza la vergüenza para alejarnos del Señor, porque muchas veces, por ejemplo, ni siquiera, por ejemplo, se ha cedido a la tentación, solo está la tentación ahí, y entonces a veces como que Él trata de avergonzarnos, haciéndonos sentir que nosotros no somos dignos de congregarnos, entonces nos saca de la congregación. No, pero usted no es digno, por ejemplo, algo así como hoy. Claro, uno siempre piensa, bueno, no soy digno de que me hayan escogido para compartir, porque bueno, finalmente entre todo el grupo de personas que hay para hacerlo, ¿por qué precisamente yo? Pero no es porque nosotros seamos más o mejores expositores o algo, no, sino que el Señor en su gracia
nos da el privilegio de poder compartir con otros y de poder expresarse a través de nosotros para edificar a otros. Entonces es como más bien que nosotros estamos a su servicio, pero entonces el diablo muchas veces puede empezar a decir, no, pero tú no eres tan digno de ponerte a compartir ahí un mensaje, de pronto tú no eres muy digno de ponerte a orar por el otro sabiendo que tú haces esto o aquello, o pensaste o hiciste o dijiste. Entonces él siempre está continuamente pisoteándonos, menospreciándonos, haciéndonos sentir menos y avergonzados. La vergüenza, la culpa, él sabe que genera en nosotros un efecto de que nosotros no seamos capaces de servir, de que no nos sentamos empoderados para poder decir al otro nuestro testimonio y decir, mira, esto me pasó, pero el Señor hizo con este testimonio, con esto de mi vida, hizo esto, esto, esto. Y sí, yo pequé, yo me equivoqué, yo hice lo que no debí, yo tomé una mala decisión, pero mira, finalmente Dios hizo esto y esto y esto. Y entonces, aunque haya un momento de vergüenza de tener que aceptar que nos equivocamos, lo importante es lo que glorifica al Señor después de eso. Yo no sé si alcanzaron de pronto antes de este mensaje a escuchar un audio que les dejé hoy precisamente ahí en el grupo de la hermana Gabriela de Blog, de allá de Argentina, donde ustedes creo que incluso tal vez nos haya enseñado y de pronto muchas de ustedes la conozcan, y ella decía, cuando nosotros, espérate un momento, Jacob, cuando nosotros estamos, Jacob, espera, cuando nosotros no entendemos esa condición de hijos amados, sino que nosotros nos ponemos a pensar en lo que nosotros valemos según el mundo, o sea, según lo que nosotros, los títulos que tenemos, el dinero que tenemos, nuestra vida económica, nuestra vida social, nuestra vida familiar, nuestra vida económica. Entonces, ahí es donde nosotros estamos confundidos realmente en lo que nosotros valemos, porque nosotros valemos la sangre de Cristo. Nosotros tenemos un valor intrínseco en nuestro espíritu, porque Dios da testimonio por medio de nuestro espíritu que nosotras somos hijas de Dios, y ese es nuestro verdadero valor. Entonces, cuando nosotros sabemos y nos apropiamos de esa condición de hijas, entonces nosotros no dejamos que el diablo siempre en nosotros ni la vergüenza, ni la duda, ni el sentirnos poca cosa, sino que decimos, bueno, yo fui escogida para compartir esto, bueno, que el Señor me dé sabiduría y que hable a través de mí, que yo pueda ser un vaso usado en sus manos para poder ministrar a otro, para edificar a otro, incluso para consolar a otro, ¿cierto? Entonces, que nosotros no nos sintamos grandes en nosotros mismos, sino que reconozcamos lo que nosotros somos en Cristo y que podamos ser utilizados por Él para lo que Dios quiere hacer en la vida de quienes nos rodea, ¿cierto? Esta mañana, sí, me parece que fue precisamente esta mañana o ayer, yo escucho BBN Radio, que no sé si de pronto ustedes también la escuchen allá, que es una emisora internacional, a las 8:30 Colombia, ponen siempre un mensaje de Adrian Rogers, del pastor Adrian Rogers, y él decía, cuando alguien peca, dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿cierto? Está hablando de que somos espirituales precisamente cuando restauramos al otro, no cuando le caemos encima, pues porque es que para señalar está el mundo continuamente está señalándonos a nosotros y a los otros. Pero mira, ¿cómo fue que tal? Pero claro, si te fuiste a meter justo al lugar donde no debiste, pero claro, si hiciste amistad con quien no debiste, pero claro, sí, o sea, a caerle al otro, en vez de tratar de levantarle, restaurarle, y en ese amor y en esa misericordia que habita o que debe habitar de Cristo en nosotros podamos alentar al hermano para que no se salga del camino porque la vergüenza no lo saque, que la intimidación no lo saque, sino que venciendo la culpa, venciendo la vergüenza, sea capaz de continuar en el camino, ¿cierto? Entonces, les hago como estas
les traigo a colación estas dos cosas, lo del audio de la hermana Gabriela y lo de Aaron Rodgers, porque me parece conveniente para esto, para que entendamos que la tentación en sí no es el pecado, que todos estamos propensos a ser tentados y que si nos alentamos los unos a los otros a permanecer en la palabra, entonces ni la vergüenza, ni la culpa, ni todas estas cosas que utiliza el enemigo para menospreciarnos, para hacernos sentir menos, que nosotros no valemos nada, que mi testimonio no vale nada, o que yo no pues sirvo para nada, no, entendamos que nosotros valemos la sangre de Cristo y que somos hijas del Altísimo, y cuando entendemos eso, nosotros entendemos un valor que hay intrínseco ahí, en esa relación que nos regala el Padre. Para terminar, él ya nos dice eso, que no sintamos vergüenza de pedir ayuda, que reconozcamos que Cristo fue tentado en todo y que entonces Él en su condición nos entiende. Y entonces ya cierra este capítulo con el punto de reflexión de que cada tentación es una oportunidad para hacer el bien, ¿cierto? Si tú haces el efecto contrario de lo que estás siendo tentado. El versículo para recordar, pues entonces es ese precisamente de Santiago 1:12, que dice que bienaventurado el varón que prevalece al momento de prueba, ¿cierto? Que después le será dada la corona. Y la pregunta para considerar es la siguiente: ¿qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si derroto la tentación más común que enfrento? Voy a repetir, ¿qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si derroto la tentación más común que enfrento? Es decir, si por ejemplo yo soy continuamente tentado a sentirme airado, a enojarme, y entonces continuamente trato de no ceder a esa tentación, miren que ahí voy desarrollando el fruto o la cualidad de Cristo que habla del autocontrol y de la templanza. Les hago este ejemplo como para que les quede más clara la pregunta. O cuando, por ejemplo, eso, continuamente como que no siento mucho amor por las personas, no hay mucha misericordia, no siento como un cariño por el otro, ese afecto natural que nos mueve hacia ponernos en el lugar del otro, y yo me resisto a eso y trato de entender al otro en vez de juzgarle. Estamos ejercitándonos en el amor, ¿entienden? O sea, el efecto contrario que produce esa tentación que me llama, ¿cierto? Que me llama a ceder. Entonces, bueno, dejo el espacio abierto por si alguien quiere comunicar algo o para que pues demos cierre. Muchas gracias por la oportunidad de haber podido exponer hoy, y gracias al Señor primeramente por haberme permitido pues este espacio. Y bueno, les cuento que hasta Wi-Fi me permitieron. Entonces el Señor me tiene acá como una reina conectada con escritorio y con todo dispuesto. Eso solamente son cosas que el Señor puede lograr. Muchas gracias por todo. Les amo en el Señor. Y bueno, todo un privilegio haber podido compartirles este capítulo. Espero que sea de bendición para ustedes y para todas las personas que lo escuchen. Y bueno, queda abierto para que si alguien quiere compartir algo o para que Leticia proceda al cierre. Un abrazo muy grande. Gracias, Diana. Gracias, hermana. Que el Señor te rebendiga. Ha sido muy clara la palabra del Señor. Las veo a todas ahí, las caritas concentradas. Ahí en la iglesia me encanta verlas todas juntas. Y como dijo Diana, podemos compartir si alguna desea lo que le ha llegado al corazón. A mí en lo personal me hizo reflexionar bastante. Hermana Elisa, ¿abrió el micrófono? ¿Quién abrió el micrófono? No había abierto el micrófono, pero puedo decir que un estudio hermoso porque nos recuerda la palabra del Señor y no hay duda que sí somos tentados de parte del enemigo, pero tenemos que tener en cuenta siempre que el enemigo siempre dice una verdad a medias y de ahí trae el engaño. Y me encantó cuando decía que en los momentos difíciles pidamos socorro en oración al Señor. Él nos invita a invócame en el día de la angustia. Y todo esto, este estudio
me ha llevado a pensar en una personita que no está acá, no es de la iglesia, pero voy a tratar de comunicarme con ella porque la verdad que el enemigo trae desaliento, empezamos a dejar de congregarnos y lo que perdemos somos nosotras mismas. Entonces, esta palabra me trajo argumento para poder ayudar y alentar a una persona que está desalentada, que está debilitada, que está tratando de apartarse de a poquito y a lo mejor no se da cuenta, pero es engaño de Satanás. Y bueno, y en esa situación podemos caer cualquiera de nosotros. Así que gracias a Dios por la palabra y por estos versículos tan hermosos que es una alerta que tenemos para estar velando y orando siempre cerca del Señor. Gracias, Elisa. Muchas gracias, Elisa. Mientras Diana hablaba, pensaba que es como que el Señor es tan bueno que permite que veamos con claridad a través de su palabra el detrás de escena del montaje de Satanás, ¿no? Entonces que se nos caiga el velo de los ojos, que nos demos cuenta, che, esto que estoy pensando no viene del Señor, esto que me está llevando o estoy volviendo atrás en un montón de cuestiones que el Señor me había rescatado, tal vez, como decía recién, es una forma de pensamiento, un caminito de pensamiento que hacemos siempre, que tal vez nos lleva a la depresión, que tal vez nos lleva a hablar mal de otros, apartarnos, como decía Elisa. En esta tarde, a la luz de la palabra, el Señor nos mostró el detrás de escena una vez más, nos abrió los ojos y como dijo Diana, en todos esos puntitos, qué importante que es reconocer quiénes somos nosotros y quién es el Señor, ¿no es cierto? Ser sinceros con nosotros y ser sinceros delante del Señor. Acá no hay nadie más que nadie, somos todos iguales delante de los ojos de Dios y todos le necesitamos, todos somos tentados. Qué importante que es hacernos pequeñitas, bajar la cabecita, yo primero, cada una, y reconocer que le necesitamos, ¿no? ¿Alguna desea habilitar su micrófono o no? Leti, no sé si ¿Sí? me escucha. ¿Jime? Sí. Bueno, una última parte del libro, del capítulo que me gustó, dice: las tentaciones nos mantienen dependiendo en Dios, así como las raíces se hacen más fuertes cuando el viento sopla contra un árbol. Así cada vez que se opone a la tentación hará más como Cristo. Cuando caiga, lo cual ocurrirá, no es algo fatal. En vez de ceder o de darse por vencido, es mejor que mire a Dios, que tenga la expectación de que le ayudará y que recuerde la recompensa que lo está esperando. Y me gustó esa última parte del libro porque no solamente cuando clamamos a Dios Él nos ayuda en la tentación, sino que aun cuando caemos, Dios es capaz de usar nuestra caída, la tentación, para hacernos más fuertes y todavía darle la gloria a Dios. O sea, qué grande que a pesar de que Satanás planea hacer cosas con nuestra vida y que caemos porque somos débiles, Dios puede usarlo para su gloria. Muy oportuno lo que compartís, Jimé, muy lo que rescatas ahí ese capítulo. Todo el Señor lo usa para bien. Qué bueno. Gracias, Jimé. Muchas gracias. Y eso que decís, en conjunto con lo que decía Diana, también nos lleva a mirar al lado, no solamente nosotros en nuestra situación de tentación, sino en la de nuestra hermana, nuestro hermano, de nuestro prójimo, a poder mirar con amor, porque nosotros mismos podemos estar pasando por distintas tentaciones, por distintas situaciones eh, que nos tienen que llevar a mirar con ese amor con que nos mira el Señor, ¿no es cierto? El Señor seguramente en esta tarde ha puesto, así como puso en el corazón de Elisa una hermana, puede haber puesto en nuestro corazón una situación de tentación nuestra en la que le necesitamos al Padre, o una situación que vemos en algún hermano que necesita conocer esta palabra, que necesita una palabra de aliento. Animémonos a exhortarnos, a animarnos con el amor del Señor y con la palabra. Y algo también importante que lo dijo al final Diana,
acerca de qué importante es ser un hijo de Dios, de ser salvo, para contar con esto, porque todo esto que compartió Diana tan maravilloso, lo tienen solamente a disposición los hijos de Dios. Es un don inmerecido, es un regalo tan grande la salvación. No solo nos da la vida eterna, no solo sus promesas acerca de lo que va a venir para sus hijos, sino de que, por ejemplo, en esta tarde nos ha recordado Diana, de que junto a la prueba Él nos va a dar la salida, que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Ahí al alcance de una oración está el socorro, está el salvavidas para nuestras almas cansadas. Si en esta tarde hay alguna persona que aún dice, che, no estoy segura, no sé si es mi Señor, si es mi Salvador, tengo una pequeñísima duda, en esta tarde puede ser una tarde de salvación, una tarde de alegría en el cielo. Cualquiera de nosotras que tenga una pequeña duda acerca de si el Señor es el dueño de su corazón, que no se desconecte o no se vaya a su casa sin tomarse un minuto para hablar con alguna hermana de confianza, para buscar a ese Señor del que estamos hablando, porque ir a la iglesia durante toda una vida no significa tener a Jesús en el corazón. Así que está buenísimo esto que compartiste, Diana, y yo te agradezco. No sé si alguna otra hermana desea compartir algo más acerca de lo que Diana nos habló. Se me está por acabar apagar el celular, no sé qué le pasa, me dice que está sobrecalentado. A ver si apago la cámara por si las moscas. Ra, ¿te animas a orar, por favor? Dale. Gracias, Padre Celestial, por esta tarde que nos has permitido compartir tu palabra, leer este libro, Señor, que nos está orientando en este tema tan importante de la tentación. Señor, tú ves nuestros corazones y sabes con qué cosas luchamos, Señor, cada uno en particular. Y en esta hora te queremos pedir, Señor, que tú nos estés fortaleciendo en nuestro espíritu, nos estés ayudando a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos resistir a toda tentación, a todo embate del enemigo, a todo dardo de fuego, del maligno, Señor, que venga a nuestra vida, y que con tu ayuda, con tu palabra, podamos resistir, Señor, podamos estar firmes, podamos someternos, Señor, bajo tu mano poderosa, y persistir, Señor, permanecer, seguir luchando a pesar de que por momentos creamos que somos vencidas o por momentos nos desanimemos. Ayúdanos, Señor, a permanecer, a seguir en la lucha, aun cuando caigamos, Señor, a volver a levantarnos, sabiendo de que somos tus hijas, Señor, y nunca nos vas a desamparar ni nos vas a dejar, Señor. Gracias por esta esperanza, gracias por esta seguridad que tenemos en ti. Y Señor, nos ponemos en tus manos, llénanos de tu espíritu, danos de tu gozo, de tu paz, de todo lo bueno que tú tienes para nosotros, y que cuando nos levantemos de este lugar o cada una de la reunión, que podamos levantarnos con nuevas fuerzas, con esperanza, Señor, de saber que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahí creo que a Leti se le apagó el celular. Sí. Podés dejar de favor si querés.